Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Adobe InDesign en su versión CC. En este capítulo vamos a explicar un poco sobre aspectos del formateo básico de textos. Para ello vamos a utilizar dos herramientas. Una de ellas va a ser básicamente en nuestro panel de control que vamos a encontrar en la parte de aquí arriba. Y también, nosotros vamos a tener un panel, digamos, de caracteres que vamos a tener justamente aquí en la derecha. Cualquiera de los dos vamos a poder utilizar y vamos a ver cómo trabajar con cada uno de ellos. Para ello, lo primero que vamos a hacer, tenemos aquí la herramienta selector. Vamos a ver que tenemos dos opciones para editar. Uno que es por medio de edición o formateo más bien de párrafos, y formateo de texto, digamos, directamente de carácter por carácter. Si yo, lo primero que tengo que hacer, si yo selecciono con el selector, nada más selecciono un campo de texto, vamos a ver que no nos cambia aquí, bueno, digamos en medida todo lo que es el párrafo. Si yo más en cambio le doy doble clic, veo que me cambia la herramienta y me la convierte, digamos, en la herramienta de texto. Si nuevamente voy a ir al selector, si yo voy aquí al campo de la herramienta texto y le doy un clic, veo que me aparece aquí el cursor. Si yo doy doble clic, me selecciona lo que sería la palabra. Si doy 3 veces clic, veo que me selecciona un renglón. Y si doy 4 veces clic, me selecciona todo el párrafo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que queramos seleccionar, tendremos que dar el número de clics. ¿Ok? Recordemos nuevamente. Vamos a darlo por afuera. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Un clic me da nada más el cursor. Dos clics me selecciona, perdón, un clic me da el cursor. Dos clics me selecciona una palabra. 3 me selecciona la línea y 4 me selecciona todo el párrafo. ¿Ok? Pues bueno, estas van a ser las herramientas, digamos, de selección que vamos a utilizar para hacer el formateo. Recordemos, selección por medio de textos con la herramienta texto. ¿Ok? Ya que estamos dentro, vamos a darle el formateo, por ejemplo, aquí todo este párrafo. Recordemos que tenemos que hacerlo con 4. ¿Ok? Ya que tenemos seleccionado, lo siguiente que hay que saber es cómo vamos a poder nosotros formatear este campo de texto. Una de ellas va a ser justamente con el panel de control que tenemos aquí arriba, que evidentemente cambia en función de la herramienta que tenemos seleccionada. Este es un método, pero otro es básicamente con la herramienta de carácter que tenemos aquí, que tenemos seleccionada. ¿Ok? Si ustedes no la tienen aquí visible, la pueden activar yendo aquí donde dice Windows. Se van a ir donde dice, en la parte donde dice Tape on Tables, o Tape on Tables, o lo que sería texto y tablas. Y vamos a ver que tenemos diferentes herramientas desplegadas, digamos, dentro de esta, que sería la que nos interesa, sería la de carácter, con el shortcut que sería control T. Ok, le damos clic aquí y nos aparece esto de carácter. Ok, vamos a ver que las herramientas que nos aparecen aquí son las mismas que nos aparecen acá en alguna medida. Ok, tenemos primero que nada el font. Ok, que el font lo que nos va a hacer, si le damos clic, tenemos 3 columnas. Una que va a ser básicamente la estrellita, que ahorita vamos a ver cómo trabaja. La segunda que va a ser el nombre de digamos, del tipo de fuente. Vamos a utilizar, por ejemplo, Johan. Ok, vamos a darle un clic. Y otra, la tercera, que nos va a dar la muestra, digamos, o el previo de cómo es que está este carácter. Por ejemplo, yo aquí el Johan tenemos que es como un poquito oscurecido y con esta característica, ¿no? Bien, vamos a ver también que tenemos una fila, esta primera fila, que digamos que con esta estrellita, que lo que va a hacer es básicamente un gestor de favoritos. Esta es una herramienta que viene a partir de la CS5 o CS6, no recuerdo bien. Que lo que va a hacer, por ejemplo, Johan, yo le doy un clic aquí y voy a utilizar esta otra. Estas tres, por ejemplo, si yo activo que solamente me muestre las favoritas, le doy clic aquí, me va a mostrar solamente aquellas que yo tenga con esta estrellita de favoritas. Si yo la desactivo, me van a hasta aparecer todas. Esto puede ser útil, digamos, cuando ya tenemos un proyecto y tenemos, por ejemplo, 2, 3, 4 estilos que vamos a estar repitiendo, digamos, en diferentes encabezados, en párrafos, en textos, yo no sé. Pues bueno, aquí tenerlos de esta manera, ¿ok? Entonces va a ser, el primero que vamos a ver es entonces el font. Aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar el Johan. Tenemos aquí este font. Después de ello, vamos a la siguiente, que nos va a dar el tipo, el estilo de font. Es decir, por ejemplo, vamos a utilizar el regular, que es el que yo tengo ahorita utilizado. Regular, como vemos, si le doy clic aquí en la flechita no me aparece más. Si yo le cambio aquí el font, por ejemplo, vamos a darle a este de aquí,
y nos vamos aquí al estilo, también nada más tiene uno. Algunos tienen más, por ejemplo este de Arial evidentemente tiene mucho más. Tenemos el regular, la itálica, el bold, el black o bold e itálica, que por ejemplo podría ser este, ok. Vamos a cambiar un poco a otro, vamos a utilizar por ejemplo este de Batavia, no sé qué sea, algo por el estilo. Si le damos clic aquí, nada más tiene un modo regular, ok. Los estilos no significa, no siempre están en todas las fonts, solamente en algunas, ok, o en algunas tipografías. Vamos a utilizar por ejemplo ahora este de aquí, la Berlin, nada más tenemos en bold, ok, lo vemos bien. Y así podríamos, vamos a la típica, ¿no? Que sería la Times, que es la más famosita, la más conocida, ok. Times New Roman, y vemos que tenemos regular, itálica y bold. Vamos a utilizar esta. Y dentro de la regular tenemos también, por ejemplo, bold e itálica, ok. Bien, aquí tenemos estas dos herramientas, la que sería el font y tenemos el estilo de la tipografía o font. Aquí también vamos a tenerlo. Vemos que cuando yo le cambio, aquí también se cambia, se replica. Es decir, nosotros vamos a poder utilizar tanto el panel de carácter como nuestro panel de control en la herramienta de texto para hacer este formateo. Bien, vamos a ver después, por ejemplo, que yo tengo este cuadro de texto así de grande. Tal vez a mí me interese de que primero que este tenga un tamaño más grande, este texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy aquí a la siguiente herramienta y le cambio, por ejemplo, a 60. Queda un poco cortado. Si yo quiero ampliar un poco el campo de texto porque me interesa el tamaño pero no cabe, simplemente recordemos que con control sostenido yo puedo cambiar parcialmente o momentáneamente, digamos, a la herramienta de selección. Yo puedo ampliarlo un poco más y de esta manera aquí ya me saldría, digamos, el texto, ok. Vamos a hacerlo un poco nuevamente. Listo, algo así. Bien, regresamos aquí, vamos a darle 4 veces clic para seleccionar todo el párrafo. Bien. Y bien, después que tenemos de esto, pues tenemos básicamente, por ejemplo, aquí tenemos estas herramientas que lo que me indica, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, la distancia donde está. Vamos a ver. Estas dos, ok, que lo tenemos aquí y aquí. Lo que van a hacer es, por ejemplo, es el ancho, la altura, digamos. Yo puedo sesgarlo, hacerla más bien más grande, el texto, pero hacia lo ancho, digamos, de manera vertical, perdón. Por ejemplo, vamos a darle un 125%, vamos a darle un 150%, pero ¿qué es lo que sucede? Que nos está alargando, pero empezamos a pisar el texto de arriba. Yo que por ejemplo quiero que sean más bien largos. ¿Ok? Yo cómo puedo corregir esto. Evidentemente una es simplemente hacerlo más pequeña, por ejemplo que sea de 125, aquí ya no lo pisa. Pero si me interesa el de 150 que me gusta cómo se ve, voy a tener otra herramienta que es esto, que esto es lo que va a ser el espaciado entre renglones. ¿Ok? Yo lo puedo aumentar, está de 90, si no me equivoco, está automático, no 72, vamos a darle 90. Y por ejemplo aquí ya no lo pisa, ¿ok? Lo vemos. Aquí tenemos por ejemplo tipografía, ¿ok? Esta tipografía, ¿ok? Con esta separación y con digamos, con esta altura entre letras, ¿ok? También podremos hacerlo en cuanto a lo horizontal, es decir, por ejemplo, nos vamos aquí en lo ancho, yo podría aumentarle, por ejemplo, de 125. Evidentemente aquí ya no me cabría, entonces vamos a dejarlo nuevamente en 100. A esta distribución yo quiero tenerla. Pensemos que me interesa ponerlo, por ejemplo, centrado. Pues bueno, me voy aquí y yo lo centro. Justificado que tendríamos, que en realidad no me interesa, de hecho me interesa cargado hacia la izquierda, ok, y vemos que también lo tenemos, así como lo tenemos aquí arriba, también lo tenemos aquí en el panel de texto, ok. Ahora, algo interesante de esto es, por ejemplo, nuestro diccionario que vamos a encontrar en la parte de aquí abajo, cualquiera de los dos, en este de aquí o en el panel, que en el cual vamos a poder cambiar, por ejemplo, nuestro diccionario, que no sea en inglés, que sea por ejemplo en español, ok, y vemos que se replica en la parte de aquí. Yo lo puedo regresar nuevamente al inglés porque aquí tengo texto en inglés británico, inglés americano, okay, y aquí se convierte también.
Y pues bueno, de momento sería todo con respecto, bueno, más bien, con respecto a esto del formateo. Vamos a continuar viendo un poquito más con respecto al color y algunas otras cosas. Como vemos, tenemos un panel bastante completo. Entonces vamos a explicar un poquito más en el siguiente capítulo. Pero de momento sería todo. Los invito a que suscriban, que le den like, que lo compartan. Pues bueno, para seguir subiendo más cursos, más capítulos, les dejamos aquí unos vínculos de otros canales en los cuales ustedes pueden encontrar otros cursos. Cada canal tiene una temática y por lo tanto los cursos son acordes a la temática del canal. Los invitamos a que se den una vuelta, que los vean, que se suscriban y pues hasta la próxima.